En este video vamos a repasar las operaciones con funciones. Esto es cómo, a partir de determinadas funciones, podemos obtener nuevas funciones solo realizando operaciones entre ellas. Y por otro lado, vamos también a trabajar, a repasar el concepto de función monótona. Operaciones con funciones. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g, ambas con el mismo dominio, el conjunto A. A partir de ellas podemos generar nuevas funciones, como por ejemplo la función suma, que se obtiene calculando la imagen de cada una de las dos funciones, f y g en x, y sumando esos valores. También tenemos la función diferencia, que se obtiene al restar las imágenes, la función producto, que se obtiene al multiplicar las imágenes, y la función cociente, que se obtiene al dividir las imágenes. En los tres primeros casos, el dominio de las funciones obtenidas va a coincidir con el dominio que tenían en común f y g, mientras que en el último caso, el dominio van a ser todos los valores de este dominio coincidente, pero que no anulen el denominador. Por ejemplo, tenemos f y g, estas dos que están planteadas acá son polinomios, el dominio de ambas son todos los reales, entonces a partir de ellas podemos generar una nueva función que es f más g, que sumarlas, y obtenemos entonces su fórmula. La función diferencia, al restarlas, obtenemos su fórmula. La función producto, al multiplicarlas, obtenemos su fórmula. En estos tres casos volvemos a obtener polinomios. El dominio son todos los reales. Cuando planteamos la función cociente, lo que nos queda es una función racional y el dominio van a ser todos los reales menos un tercio, que es el valor que anula el denominador. Hay una quinta operación entre funciones que se conoce con el nombre de composición de funciones y que esencialmente es cambiar la variable. Veamos cómo se define. Tenemos una función f, cuyo dominio conjunto de partida es el conjunto A y su conjunto de llegada B. Tenemos una función g que tiene como dominio el conjunto de llegada f y conjunto de llegada c. Y entonces creamos una nueva función que va a ir desde el dominio de f al conjunto de llegada de g, que se conoce como g compuesta con f, y que se calcula en cada valor x haciendo g de f de x. ¿Esto qué es? La variable x en la función g la reemplazamos por la expresión de f. Hagamos un diagrama para entender cómo funciona esta composición. Nosotros tenemos el conjunto A, sabemos que a los elementos del conjunto A los podemos transformar por f en un elemento del conjunto B y se transforma en f de x. Y ahora que tenemos este elemento del conjunto B, podemos con G transformarlo en un elemento del conjunto C, que va a ser G de f de x. Si consideramos la transformación que va directamente de x en el conjunto A al conjunto C, esa es la que estamos llamando composición de G con F o G compuesta con F. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos composiciones es que nosotros vamos a tomar un elemento del conjunto A, lo vamos a transformar en un elemento del conjunto B,
Este elemento del conjunto B está en lo que se llama la imagen de F, y ahora para poder calcular o aplicarle a este elemento la función G, necesitamos que esté en el dominio de esta función G. O sea que para poder realizar una composición se tiene que cumplir que la imagen de F esté incluida o sea igual al dominio de G. Veamos ejemplos. Supongamos que tenemos la función f, que es x menos 3, y la función g, cuya fórmula es raíz de x. Buscar la función g compuesta con f es hacer g de f de x. Ahora, g es la raíz de x, f de x es x menos 3, entonces vamos a tener que pedir que f de x sea mayor o igual que 0, esto es que x menos 3 sea mayor o igual que 0, o sea, x mayor o igual que 3. Con esta condición de que x sea mayor o igual que 3, nos sale entonces que el dominio de g compuesta con f, los valores que podemos tomar de x para poder terminar de realizar esta composición, son los mayores o iguales que 3. Y entonces nos queda la fórmula de la composición como la raíz de x menos 3. Observemos que si hubiéramos hecho la composición directamente, sin tener en cuenta esta condición, la condición de que la imagen de f esté incluida o sea igual al dominio de g, y calculamos el dominio de la fórmula final que nos queda, coincide con el que obtuvimos. Respecto de esto hay que tener una cuestión en cuenta, valga la redundancia. Veamos este ejemplo. Tenemos f de x, la función racional x más 3 sobre x más 2, y g de x, la función racional 1 sobre x menos 1. Si queremos hacer g compuesta con f, lo que tenemos que hacer es, donde g tiene a x, ahora hay que poner a f de x, entonces nos va a quedar 1 sobre, en lugar de x, hay que poner la expresión de f de x menos 1. Si buscamos el dominio de esta expresión que nos quedó, vamos a tener que pedir primero que x más 2 sea distinta de 0, o sea, que x sea distinto de menos 2. Y segundo, tenemos que pedir que todo el denominador, x más 2 sobre x más 3 sobre x más 2 menos 1, sea distinto de 0. Para ello buscamos cuando vale 0, resolvemos la ecuación y nos queda que en realidad nunca vale 0, con lo cual la expresión del denominador general nos queda que es distinta de 0 para todo número real, y de este hecho sale que el dominio de g compuesta con f son todos los reales menos el menos 2. Si ahora realizamos la cuenta para simplificar esta expresión que nos quedó, sacando denominador común en el denominador, luego realizando la división, nos queda como fórmula final de la composición x más 2. Y acá observamos que el dominio de la fórmula final no coincide con el real dominio de la composición. ¿Cuál es la moraleja entonces? Hagamos la composición, saquemos el dominio de la fórmula que nos queda sin simplificarla y luego simplificamos la expresión. Otro ejemplo de composición, f de x, su fórmula es raíz de x, g de x con fórmula x más 1. Si hacemos f compuesta con g, nos va a quedar la raíz de x más 1. Y si ahora planteamos g compuesta con f, nos queda la raíz de x más 1. Observemos que esto nos señala que la composición no es conmutativa.
No es lo mismo hacer F compuesta con G que G compuesta con F en por lo menos este caso. Entonces no es conmutativa. Una cuestión para la que vamos a usar la composición, más que para componer, más que para generar nuevas funciones, es para descomponer funciones. Esto es, dada una fórmula de una función, poder determinar qué funciones la componen y en qué orden. Por ejemplo, tenemos esta función h, cuya fórmula es 2x más 1, 2x menos 1 al cubo, y entonces podemos pensar que en realidad esta función h está compuesta por dos funciones más sencillas, una es x al cubo, la otra es 2x menos 1, y h resulta ser la composición de f con g. Funciones monótonas. Una función es monótona cuando se comporta de la misma forma en todo un intervalo. ¿Qué es esto, comportarse de la misma forma? Esencialmente es o siempre creciente o siempre decreciente. Recordemos cuáles eran las definiciones para una función estrictamente creciente en un intervalo, estrictamente decreciente en un intervalo. Para que una función sea estrictamente creciente en un intervalo, si uno toma dos puntos cualesquiera del intervalo en cuestión, tal que, por ejemplo, x1 es menor que x2, cuando calculamos las imágenes de estos puntos, las imágenes van a cumplir la misma desigualdad que cumplían los valores. Es decir, que aplicar una función estrictamente creciente en una desigualdad mantiene la desigualdad. Y una función es estrictamente decreciente en un intervalo, incluido en su dominio, si ahora, al tomar dos puntos cualesquiera del intervalo, x1, x2, tales que x1 es menor que x2, cuando se calculan las imágenes de estos puntos, resulta que las imágenes invierten la desigualdad, le cambian el sentido a la desigualdad. O sea que al aplicar una función estrictamente decreciente en una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido. Por ejemplo, si pensamos en las funciones lineales, si m es positiva, la función es estrictamente creciente en todo su dominio, y si m es negativa, la función es estrictamente decreciente en todo su dominio. Y en el caso de las funciones cuadráticas o de segundo grado, sabemos que sus gráficos pueden tener estas formas y que esta forma depende del valor del coeficiente a. Si a es positivo, observamos entonces en el gráfico que la función va a ser decreciente hasta, para los valores de x, hasta el x del vértice, y va a ser creciente a partir de ese valor. Y si a es negativo, sucede al revés. O sea, si a es positivo, la función es estrictamente creciente para los valores de x mayores que el x del vértice, y es estrictamente decreciente para los valores menores que el x del vértice. Mientras que si a es negativo, la función es estrictamente creciente para los valores menores que el x del vértice y es estrictamente decreciente para los valores mayores que el x del vértice.